Comenzamos la clase de sistema tegumentario. En la clase de hoy vamos a tratar de cumplir con varios objetivos, como por ejemplo, reconocer las capas de la piel y los tejidos que forman cada capa, diferenciar los tipos de piel de acuerdo a su composición, diferenciar las células que encontramos en la epidermis y sus funciones, y comprender los mecanismos tegumentarios de termorregulación. Podemos considerar a la piel como el órgano más extenso del organismo. Por lo general podemos decir que es el 15 a 20% de la masa total, recubre toda la superficie del cuerpo y podemos dividir a la piel en piel gruesa y piel fina. Después vamos a ver las diferencias entre ambas, pero por ahora podemos decir que la piel gruesa va a estar ubicada en las palmas de las manos y las plantas de los pies, mientras que la piel fina va a ser el resto de la piel que recubre el cuerpo. La piel la vamos a dividir en 3 capas específicamente. De externo a interno, podemos decir que la capa más externa es la epidermis, formada por un epitelio plano estratificado queratinizado, compuesto por varios estratos que vamos a ir viendo y describiendo. Por debajo la dermis, que va a ser la capa compuesta por conectivo, que la vamos a dividir en una dermis papilar y una dermis reticular, que va a contener la mayor parte de los anexos cutáneos. Y por último la hipodermis, que es la capa formada por tejido adiposo unilocular o blanco, que de acuerdo a algunas bibliografías no se la considera como tercera capa de la piel, sino que se la considera como subcutáneo. La piel tiene varias funciones. Tiene función de barrera, dado que, como hemos visto en linfático, la piel intacta pertenece a lo que es el sistema inmune innato, ¿sí? Dado que impide el ingreso de patógenos. También es un órgano que permite la termorregulación, el equilibrio hidroelectrolítico. Tiene una función endocrina porque participa en la formación de la vitamina D. Tiene una función sensorial, vamos a ver que hay varias terminaciones sensitivas que receptan distintos estímulos. Tiene una función absortiva limitada porque no es su función principal. Una de sus funciones principales es ser una barrera para el agua y una función de protección. Sin embargo, tiene una absorción limitada, sobre todo de sustancias liposolubles. También tiene una función secretora, dado que, como sabemos, tiene glándulas sebáceas y sudoríparas. Y tiene una función social. Con respecto a la piel, vamos a considerar los 3 estratos. Vamos a ver los tejidos que lo forman y las particularidades de cada uno. Como dijimos, entonces, tenemos la epidermis, que es el estrato compuesto por tejido epitelial, la dermis, que es el tejido conectivo donde encontramos la mayor cantidad de anexos, la hipodermis, el tejido adiposo unilocular. La dermis, a la vez, como mencionamos, la vamos a dividir en dermis papilar y reticular, siendo la dermis papilar el tejido conectivo laxo subepitelial y la dermis reticular el tejido conectivo denso y regular que se encuentra por debajo. Y la hipodermis, como dijimos, el tejido adiposo unilocular blanco. Bien, vamos a ampliar un poco sobre la epidermis. Nosotros ya vimos anteriormente que es un epitelio plano estratificado queratinizado, pero ahora vamos a hacer hincapié en los distintos estratos de células que forman este epitelio plano estratificado. Vamos a ver que cada estrato tiene un nombre y particularidades. Tenemos el estrato basal. El estrato basal es una monocapa de células que es la que apoya sobre la membrana basal, por ende es la capa de células que recibe mayor nutrición y que tiene capacidad mitótica y se la suele denominar estrato germinativo.
Son células cúbicas, acilíndricas, mayoritariamente basófilas por la gran cantidad de ribosomas libres. Después tenemos el estrato espinoso. El estrato espinoso está compuesto por múltiples capas celulares. Las células terminan como en puntitas. Eso se debe a que hay gran cantidad de desmosomas que mantienen unidos a las células de este estrato epitelial. Luego tenemos el estrato granuloso, que lo podemos ver como una línea más oscura en este sector. Ya son células aplanadas con gránulos oscuros de queratohialina, que vamos a ver que la queratohialina es muy importante para el proceso de queratinización, dado que es un compuesto inactivo de filagrina y tericohialina. Si bien es un compuesto proteico, estas proteínas tienen gran cantidad de cargas negativas y por ende toman gran cantidad de hematoxilina, lo que les da ese color negruzco. Por encima del estrato granuloso ya tenemos el estrato lúcido, que se ve con una gran acidofilia, lo vemos acá, y se diferencia de todo esto que es el estrato córneo. El estrato lúcido y el estrato córneo vamos a encontrar células que están completamente formadas por queratina, que ya no tienen organelas ni núcleo. Es decir, que desde el pasaje de estrato basal hacia el estrato córneo hubo una diferenciación hacia la apoptosis. La célula fue muriendo y quedando completamente formada por queratina. Y estas células completamente formadas por queratina mantienen sus uniones desmosómicas que empiezan a perder en las capas más superficiales, de manera que este estrato córneo en las capas más superficiales va a empezar a descamarse. En esta imagen podemos observar la epidermis de la piel gruesa. Dijimos que era la piel que encontrábamos en la palma de las manos y la planta de los pies. ¿En qué se diferencia de la piel fina? En particular podemos decir que esta epidermis es más gruesa en general, con más estratos a nivel del estrato espinoso y sobre todo a nivel de la capa córnea, pero también tenemos el estrato lúcido ausente en piel fina. El estrato lúcido se ve bien acidófilo y junto con la capa córnea, como dijimos, ya son células, envolturas celulares que carecen de núcleo y de organelas y que lo que tienen internamente es una gran cantidad de filamentos de queratina. Esta piel carece de pelos porque está sometida a la fricción y tiene gran cantidad de terminales sensitivos. En el caso de la piel fina, podemos ver que la epidermis es más delgada a comparación de la piel gruesa. Luego del estrato granuloso no hay estrato lúcido, solo tenemos el estrato córneo, que es más delgado. La piel fina sí está acompañada por folículos pilosos. Dentro de las células de la epidermis no solo tenemos las células productoras de queratina que denominamos queratinocitos y que forman los estratos que vimos anteriormente, sino que también tenemos células que no producen queratina, pero que también se ubican en la epidermis y los vamos a denominar no queratinocitos. Dentro de estas células tenemos a las células de Langerhans, a las células de Merkel y a los melanocitos. Estas células tienen medianamente una ubicación específica dentro de la epidermis. En el estrato basal, entre los queratinocitos, solemos encontrar células de Merkel y melanocitos. La célula de Merkel se asocia a un terminal sensitivo, por ejemplo un axón, y tiene una función mecanoreceptora. En cambio, el melanocito es una célula que tiene prolongaciones citoplasmáticas, las que se asocian a los queratinocitos, en los cuales vuelca una secreción o pigmento denominado melanina, que es el responsable de dar color a la piel, aunque claro, esa no es la función principal, sino una consecuencia.
La melanina tiene por función proteger el ADN de las células del estrato basal, dado que es el estrato que puede dividirse en forma mitótica. Tanto las células de Merkel como los melanocitos se suelen observar entre los queratinocitos del estrato basal, a diferencia de la célula de Langerhans, que se ubica por lo general entre las células del estrato espinoso y es una célula dendrítica presentadora de antígenos. Los queratinocitos, como mencionamos, son células que tienen por función la producción de queratina. A este proceso se le denomina queratinización y esta queratina tiene por función generar una barrera contra el agua. Este proceso se da a medida que la célula va ascendiendo desde el estrato basal hacia el estrato córneo. En este proceso, la célula de la capa basal, que son células cilíndricas acúbicas, dijimos que mayoritariamente basófilas por la presencia de ribosomas, en su ascenso la célula se va aplanando hasta que se transforma en una célula del estrato córneo que tiene una membrana plasmática e internamente filamentos de queratina porque ya a esta altura perdió el núcleo y las organelas. Durante este pasaje se forman cuerpos laminares que van a producir una secreción lipídica que va a lubricar y hacer una barrera extracelular. Y también vamos a tener los gránulos de queratoialina en el estrato granuloso. Estos gránulos de queratoialina estaban compuestos por filagrina y tricoialina y tienen por función aglomerar a los filamentos de queratina en tonofilamentos que están dentro de la célula. Dentro de la célula entonces encontramos filamentos de queratina. Dentro de la célula también encontramos una membrana proteica insoluble protectora y externamente encontramos esta cubierta lipídica que ayuda en la formación de la barrera contra el agua. En la medida que se asciende a los estratos superiores, el pH disminuye, el pH de la piel disminuye. Y esto influye directamente en la descamación, porque el pH ácido permite que se destruyan las uniones desmosómicas intercelulares. Esto se debe a que se activa una proteasa que destruye estos desmosomas, liberando hacia las células de su unión intercelular y promoviendo la descamación. Dijimos entonces que esta queratina, junto con estos lípidos extracelulares, forman una barrera epidérmica contra el agua. Esta barrera epidérmica habíamos mencionado que tiene una cubierta proteica intracelular, esta es la membrana plasmática que se ve en amarillo, esta es la cara intracelular y esta es la cara extracelular. En la cara intracelular tenemos una cubierta proteica insoluble formada por involucrina y loricrina y tenemos los tonofilamentos de queratina aglomerados por la filagrina. Y extracelularmente tenemos el contenido de los cuerpos laminares que fueron exocitados y que básicamente forman una barrera lipídica que envuelve a las células queratínicas. A medida que la célula transita desde el estrato basal hasta el estrato córneo, va cambiando su morfología, se va diferenciando hacia lo que es una apoptosis, porque estas células ya no tienen núcleo ni organelas. Este tránsito suele demorar alrededor de 45 días. Comenzamos a describir a los melanocitos que dijimos que pertenecían al grupo de no queratinocitos. Estos melanocitos producen melanina. La melanina es el componente que da la coloración a la piel, pero es una mera consecuencia. Su función no es dar color a la piel, sino que es proteger al ADN
de las células del estrato basal, que son las mitóticamente activas, de la radiación UV. Es decir, la melanina se va a ubicar en forma supranuclear para proteger al ADN de estas células y que no se originen mutaciones. Estos melanocitos se ubican entre las células del estrato basal y sus prolongaciones se irradian a partir del cuerpo celular e ingresan dentro de los queratinocitos para donar o volcar la queratina dentro de la célula, lo que se denomina secreción citocrina. Esta melanina se produce a partir de un aminoácido que se denomina tirosina, que se oxida a dopa, y la dopa se transforma en melanina en el aparato de Golgi, que cuando dentro de este aparato de Golgi se acumula la melanina, se lo denomina melanosoma. La melanina permanece en los queratinocitos, pero luego es degradada por lisosomas. Los lisosomas degradan la melanina desaparece y vuelve la coloración normal de la piel. En pieles claras, la acción de los lisosomas es más rápida, se degrada mucho más rápido la melanina, mientras que en las pieles oscuras la melanina es degradada más lentamente. Estos melanocitos son estimulados por una hormona que se denomina MSH, hormona estimulante de la melanina. Como dijimos, los melanocitos donan pigmento, hacen una donación de pigmento, dado que sus prolongaciones ingresan dentro del queratinocito, donde vuelcan su secreción y ésta se ubica en forma supranuclear para proteger a este ADN de las radiaciones UV y así evitar la aparición de mutaciones, es decir, de errores permanentes del ADN. Esta forma de secreción dentro de las células se denomina citocrina, porque el melanocito está liberando su secreción dentro del queratinocito. El melanocito entonces se asocia con sus prolongaciones al queratinocito. A esto se le denomina unidad melanoepidérmica. Esta asociación puede ser del melanocito con 4 queratinocitos o hasta 40 queratinocitos. Acá podemos observar una imagen histológica de la epidermis y la dermis. Podemos observar que es piel fina porque el estrato córneo es delgado. Acá tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo, no hay estrato lúcido. Podemos observar también que en el estrato basal tenemos pigmento amarillento o negruzco que se debe a la melanina. Como dijimos, los no queratinocitos son indiferenciables en un preparado histológico. Podemos suponer que quizás esto es, por su ubicación, un melanocito, pero también podría ser una célula de Merkel porque en ambos casos se ven con citoplasma claro. Lo mismo ocurre si esta misma célula la vemos en el estrato espinoso. Podríamos suponer que es una célula de Langerhans. La realidad es que, sin técnicas de inmunistoquímica, no puede diferenciarse cuál de estas células es o melanocito, o célula de Merkel, o célula de Langerhans. Con respecto a las células de Langerhans, como ya hemos mencionado, son células que se denominan CPA, células presentadoras de antígeno. Estas células se encuentran entre las células del estrato espinoso. Son células fagocíticas, pero no son macrófagos. Son células dendríticas de origen linfoide, dado que también hay células dendríticas de origen mieloide. Cuando un patógeno ingresa a través de la epidermis, la célula de Langerhans capta a este patógeno y lo lleva a un órgano linfático secundario para presentarlo a los linfocitos T. La célula de Merkel es una célula que también se ubica entre las células del estrato basal. Tiene proyecciones,
es el único no queratinocito que tiene uniones desmosómicas y se une a los queratinocitos. Y se asocia a un terminal axónico. Esto que vemos acá es la célula de Merkel, que al asociarse al terminal axónico lo denominamos corpúsculo de Merkel. Es un mecanorreceptor que da información de determinados estímulos y tiene un origen desconocido por el momento porque tiene características epiteliales como uniones intercelulares y características de células nerviosas. La unión dermo-epidérmica va a ser justamente la unión entre dermis y epidermis. Es decir, esto que vemos acá es la unión dermoepidérmica. Esta es la epidermis, esta es la dermis, y este es el límite o la unión, que como sabemos se da por uniones intercelulares que se denominaban hemidesmosoma y contacto focal. Pero a la vez se interdigitan la epidermis y la dermis, formando como una especie de deditos que emite la epidermis y que emite la dermis. A estas proyecciones que emite la epidermis las vamos a denominar crestas epidérmicas, mientras que a las proyecciones que emite la dermis las vamos a denominar papilas dérmicas. Esta interdigitación dermis-epidermis es mucho más profunda en la piel gruesa que en la piel fina. Y esta interdigitación nos da las huellas dactilares. Pasamos a la dermis. Dijimos que la dermis está formada por conectivo y que la dividimos en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar es el conectivo laxo subepitelial y la dermis reticular es un conectivo denso, mayoritariamente compuesta por fibras colágenas de tipo 1 y de tipo 3. La hipodermis, como dijimos, es la tercera y más profunda capa de la piel, en algunas bibliografías considerada como una capa aparte de la piel que se denomina subcutáneo. Todo esto que tenemos acá es el panículo adiposo, son adipocitos y es tejido adiposo blanco o unilocular, que como sabemos es reservorio energético. Pasamos a los anexos cutáneos. Dentro de vamos a entender por anexo cutáneo a todo aquello que está asociado a la piel y que no es ni epidermis, ni dermis, ni hipodermis. Dentro de estos componentes tenemos al pelo, el sector de donde nace el pelo que se denomina bulbo piloso, las vainas que rodean al pelo mientras transita por la dermis que se denominan folículo piloso, las glándulas sebáceas asociadas al pelo, las sudoríparas apócrinas asociadas al pelo y las sudoríparas écrinas no asociadas al pelo. Con respecto al folículo piloso, vamos a nombrar sus partes. Inicialmente vamos a describir al bulbo piloso. El bulbo piloso es este sector a partir del cual crece el pelo. De este bulbo piloso crece el pelo que se observa acá en forma central. La zona amarilla es la médula y la parte marrón de ambos lados es la corteza del pelo. Las vainas que acompañan al pelo en su tránsito por la dermis se denominan folículo piloso y en breve las vamos a describir. Hay un sector de este folículo que se denomina protuberancia, donde vamos a encontrar células madre. Al folículo piloso también se asocian las glándulas sebáceas y las sudoríparas apócrinas, y también tiene asociado al músculo erector del pelo, que es un haz de células musculares lisas. Este bulbo piloso está altamente irrigado porque tiene las células madre o matriciales que van a ir queratinizándose para formar la médula y corteza del pelo. La médula está formada por queratina blanda y la corteza por queratina dura. La queratina dura tiene la particularidad de que la queratina se asocia a proteínas asociadas a la queratina
que tienen gran cantidad de azufre que forma puentes disulfuro y eso confiere una gran rigidez a la queratina que impide que se descame, como sí ocurre con la epidermis de la piel. Entonces, como mencionamos anteriormente, tenemos el bulbo piloso, donde están las células madre que originan el pelo, las vainas que recubren al pelo, la protuberancia con las células madre epidérmicas y melanoblastos, y también las glándulas asociadas al folículo piloso. En esta imagen a la izquierda podemos ver el bulbo piloso, el folículo que transita toda la dermis y el pelo que va a salir por la epidermis. Acá también tenemos una imagen donde observamos lo mismo. Y si hacemos un corte transversal, vamos a poder observar la médula del pelo, que se ve más clara, la corteza, por fuera de la corteza la cutícula que protege al pelo de agresiones químicas. Luego tenemos lo que se denomina vaina radicular interna, que se observa acidófila, vaina radicular externa, que es un epitelio estratificado, y por último la vaina dérmica o vítrea primero y luego la dérmica. La membrana vítrea sería una especie de membrana basal. Las glándulas sebáceas, como ya hemos observado. Las células tienen un tamaño grande y poliédrico con un núcleo central y gran cantidad de vacuolas lipídicas citoplasmáticas. También podemos observar células aplanadas en la periferia que son las células madre. Estas glándulas, como ya sabemos, las clasificamos en saculares ramificadas de acuerdo al adenómero, simple de acuerdo al conducto, secreción holocrina y, como dijimos, produce sebo, que es secreción lipídica y que por ende no se tiñe con hematoxilina y eosina. Dentro de las glándulas sudoríparas describimos a las écrinas y a las apócrinas. Las apócrinas y las écrinas, en cuanto a la morfología, son prácticamente idénticas, es decir que, en cuanto a clasificación, la apócrina es túbulo glomerular y la écrina también es túbulo glomerular. Morfológicamente podemos decir que el tubo de las écrinas tiene un diámetro menor y el tubo de las apócrinas un diámetro mayor. A la vez las apócrinas se asocian al pelo de las axilas, la areola, el periné y están asociadas a la producción de feromonas, mientras que las écrinas no se asocian al pelo, por ende están tanto en piel fina como en piel gruesa y están asociadas a la función de termorregulación. Vamos a ampliar un poco más el concepto y las diferencias entre ambas glándulas. Las glándulas sudoríparas écrinas son túbulo-glomerulares, su adenómero se encuentra en la hipodermis, tiene células claras y células oscuras en su adenómero y células mioepiteliales alrededor. El conducto es espiralado, atraviesa toda la dermis para desembocar en la epidermis, tiene un epitelio biestratificado que participa en la formación de la secreción porque reabsorbe sodio y agua. Esta glándula libera su secreción en forma merócrina y produce una secreción acuosa con cloruro de sodio. No se asocia al folículo piloso, por ende la encontramos en piel gruesa, palmas y plantas, pero también en piel fina. Se distribuye en todo el organismo y su función es termorregulación. La termorregulación se produce por sudoración, es decir, la liberación de esta secreción acuosa al exterior. Esta sudoración puede ser termorreguladora, que está regulada por el sistema parasimpático, comienza en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo, o puede ser una
Sudoración emocional, por ejemplo, por nervios. Este tipo de sudoración se da en las palmas y las plantas y en las axilas y está regulada por el sistema nervioso simpático. En el caso de las glándulas sudoríparas apócrinas, también el adenómero túbulo glomerular enrollado no tiene distintos tipos de células, no tiene células claras y oscuras, tiene un solo tipo de células secretoras y mioepiteliales. Su conducto es recto, no es espiralado y no participa en la formación de la secreción. El mecanismo de secreción también es merocrino, pero se las denomina apócrinas porque cuando se las comenzó a estudiar se pensó que el mecanismo era apócrino. Luego se descubrió que eran merocrinas, pero aún así mantienen el nombre de apócrinas para diferenciarlas de las secrinas, que si bien podrán tener el mismo mecanismo de secreción, son distintas en ubicación, función y tipo de secreción. La apócrina se asocia al folículo piloso a diferencia de la écrina, se localizan en axila, areola, pezón, región perineal y producen feromonas. Estas feromonas son una secreción lipídica vinculada a la modificación del ciclo sexual femenino o a la atracción, mucho más importante en los animales que en los seres humanos. Esta secreción es modificada por las bacterias de la piel y genera ese olor tan particular y tan fuerte en la zona de axilas. En los animales, esta secreción se da mayormente en la zona perineal. Los animales se olfatean, tienen mucha mayor cantidad de glándulas apócrinas. De hecho, en el caso de los perros particularmente, las glándulas apócrinas están en toda la piel, porque toda la piel tiene pelos y tiene gran cantidad de pelos, y las secrinas están solo en los pulpejos del miembro anterior y del miembro posterior. Es decir, que tiene una sudoración muy acotada a la parte de los pulpejos, de la zona anterior y de la zona posterior. En los animales es mucho más importante la liberación de feromonas porque no hablan. Entonces esa secreción les da información de jerarquía en la manada, de etapa reproductiva, etc. Irrigación sanguínea de la piel. Vamos a tener dos plexos. Un plexo superficial, que vamos a encontrar cerca de la dermis papilar, y un plexo profundo que vamos a encontrar en profundidad de la dermis reticular. Ambos plexos, por supuesto, están comunicados por vasos y son muy importantes en la termorregulación. ¿A qué nos referimos con esto? Acá tenemos lo que sería el plexo superficial, por acá estaría el profundo y acá tenemos la conexión entre ambos que se denomina anastomosis arteriovenosas. Esta anastomosis en este caso está abierta, en este caso está cerrada. ¿Cuándo sería lógico que esté abierta? Si esta anastomosis está abierta, la sangre viene por acá, atraviesa la anastomosis y sale hacia la vena, pero no llega al plexo superficial. ¿Cuándo convendría evitar el plexo superficial? Cuando afuera hace frío. Entonces, de esta manera, lógicamente va a ir un poco de sangre para que no se necrose la epidermis, pero se evita que vaya demasiada sangre a la zona superficial para que no se enfríe, a diferencia de lo que ocurre cuando hace calor. En este caso, la anastomosis está cerrada, la sangre viene por el sistema arterial, no puede atravesar la anastomosis, sigue hacia el plexo superficial e intercambia calor con el ambiente. Receptores sensoriales de la piel. Tenemos distintos receptores sensoriales. Algunos son terminaciones libres, como vemos acá, y otros son terminaciones encapsuladas. ¿Qué significa que son terminaciones encapsuladas? En este caso, por ejemplo, un axón que pierde su vaina de mielina, se rodea de células de Schwann y de una cápsula de conectivo. Este corpúsculo que vemos acá se denomina de Batter-Pasini. Se puede llegar a observar entre el tejido de la hipodermis y se ve como catáfilas de una cebolla. Entonces, dijimos,
tenemos distintos receptores, como terminaciones libres que se asocian a los folículos pilosos y dan idea de estímulos del dolor. El corpúsculo de Batter-Pasini, que es un axón que pierde la mielina, se rodea de células de Schwann aplanadas y de una cápsula de conectivo. Lo podemos observar acá en profundidad de la dermis reticular. El corpúsculo de Krauss, que recepta frío. Acá lo tenemos también en profundidad de la dermis reticular. También está escapsulado. El corpúsculo de Meissner, que también es un axón capsulado, pero llega más superficial, dado que se ubica en las papilas dérmicas. Y el corpúsculo de Ruffini, que recepta estímulos de calor, que también es un axón que pierde la vaina de mielina, se ramifica y se rodea de una cápsula de conectivo. Como ya mencionamos anteriormente, el cuerpo, la piel es el órgano más extenso y lo dividíamos en piel fina y piel gruesa. La piel fina es la que tiene principalmente pelos y la piel gruesa es la piel que encontramos en la palma de las manos y la planta de los pies. Es una piel que, al estar sometida a fricción, entre otras cosas, no tiene pelos ni folículos pilosos. Entonces, piel fina, dijimos en todo el cuerpo excepto palmas y plantas, y piel gruesa en palmas y plantas. Dijimos que se diferencian en la epidermis debido a que la piel gruesa tiene estrato lúcido y la piel fina no, pero a la vez la piel gruesa tiene un estrato córneo mucho más grueso que la piel fina. Además, por más que en este cuadro no lo ponemos, la unión dermoepidérmica de la piel gruesa es mucho más acentuada que la unión dermoepidérmica de la piel fina. Hay folículos pilosos en piel fina y por ende, en piel fina tengo las glándulas asociadas al pelo, que son la sebácea y la sudorípara apócrina. La écrina se encuentra tanto en piel fina no asociada al pelo como en piel gruesa no asociada al pelo, pero lógicamente en piel gruesa no tengo ni sebáceas ni sudoríparas apócrinas. En esta imagen podemos observar la diferencia. A nivel de la epidermis, la piel fina es más delgada, la piel gruesa es más gruesa. Podemos observar la unión dermoepidérmica, que está mucho más interdigitada en piel gruesa que en piel fina. En piel fina tenemos los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, y en piel gruesa solo túbulos de glándulas sudoríparas écrinas. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier consulta, estamos a su disposición.